de mis hermanos, socios del ministerio, que el gran baluarte para un solo Perú, una nación unida, fuiste tú. Porque la verdad de las cosas, al César lo que es del César, ¿no? Tú estuviste casi un año aquí, yendo y viniendo y sembrando fortaleza, fe. Bueno, pues de ese 1.100.000 personas que se convirtieron al Señor, seguramente el Señor te debe haber asignado la mitad. y, Gracias, así que, pastor, gracias. y Gracias. gracias por estar esta mañana. Estamos expectantes de lo que nos vas a enseñar. El grupo selecto del ministerio oyéndote y sé que eso va a producir más vida en los demás y también a través del canal de televisión. Entonces, déjame presentarte por el canal de televisión para que ya luego tú nos des la enseñanza. Por favor. Gracias, amados amigos y hermanos del Ministerio Internacional Jiré, socios a nivel de todas las naciones, a través del canal del Mininter Jiré, Enlace Perú y todas las redes del ministerio. Hoy para mí es un honor, es un privilegio poder presentar a el director latinoamericano de una nación un día, el hombre que juntamente con y trajo la visión aquí para hacer un solo Perú. Gracias al Señor, Dominique Russo iba a decir, gracias al Señor porque él juntamente con Dominique se pusieron desde hace años a trabajar por salvación de una nación. Y Perú fue bendecido y en estos tiempos podemos comprobar que ese trabajo está dando fruto, pero sobre todo dará más fruto cuando las cosas tengan que ponerse en la balanza y el Perú pueda decir la multitud de creyentes que hay en esta nación para solo caminar la palabra. Quiero dejar entonces a quien es mi amigo personal, el pastor Rigoberto Galvez, con una palabra de Dios para su vida. Pastor Rigo, el tiempo que tengas, tómalo por favor en el nombre de Jesús. Gracias por estar esta mañana. Adelante, Pastor Rigo. Tenemos un inconveniente, no te estamos oyendo. Sí, ¿ahora sí? Ahora sí, ahora okay. sí. Gracias, gracias. Pastor Babil Hernán, quiero decirle que me siento muy honrado que me haya invitado al seno de su equipo, de su gente, y que confíe en mi vida para compartir con su gente que trabaja tan cercana y que usted ama tanto, ¿no? Entonces, muchísimas gracias. Para mí es una honra, es un privilegio muy grande siempre de poder hacer estas cosas y especialmente con gente que amo tanto como usted, su familia y todo su equipo. Esta mañana va a ser desafiante para todos los que están hoy escuchándome. Siempre digo, no voy a enseñar nada nuevo, porque realmente no hay nada nuevo. Dios lo ha revelado todo. Y lo que sucede muchas veces es que nosotros lo concebimos tal vez de otra manera, pero no hay nada nuevo. Dios lo sabe todo. Y yo no también pretendo enseñarle a Dios, porque es imposible. Yo trato de agradarlo, honrarlo y obviamente honrar sus principios. ¿Me están escuchando? ¿Me escuchan? No sé si hemos perdido contacto. Sí, pastor. Ok. Gracias, 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 gracias. Muy bien. Entonces les decía que
no pretendo también venir acá y tratar de enseñarle a Dios, porque es imposible. Quiero agradarlo, quiero honrarlo con lo que Él ha puesto en mi corazón, en mis labios, pero no estoy tratando de enseñarle a Él, porque Él es el que nos enseña todas las cosas. Y mucho menos a ustedes, Pastor Hernán. Yo sé que ustedes son un gran caballero, un gran ministro. Entonces, lo que sí voy a hacer es, tal vez desde otro ángulo, desafiarlos con la palabra de Dios y juntos, como dice su misma palabra, afilarnos el uno al otro. Hierro con hierro se afila y un hombre con otro hombre. Entonces vamos a orar. Padre, esta mañana te doy gracias por ese privilegio que nos das, que a través de la tecnología podamos ir tan lejos y compartir con la gente que amamos tanto, Señor. Gracias por tu palabra que nos va a refrescar esta mañana y nos va a dar claridad de lo que estamos haciendo, viviendo, y nos va a impulsar para continuar yendo hacia el frente a ese supremo llamamiento que tú nos has dado, Señor. Espíritu Santo, guíanos. Tú eres el maestro por excelencia. Tú eres quien sabes todas las cosas, conoces las cosas del Padre, las cosas que han de suceder, y nos sometemos a tu autoridad y a tu guianza, Espíritu Santo. Gracias, Jesús, por darnos ese regalo de conectarnos en santidad, en pureza con el Padre a través de tu sangre derramada en la cruz. Tú, Jesucristo, nos has dado acceso al trono mismo, al trono de la gracia, el trono del Padre. Y ahí estamos seguros, juntamente contigo, así lo dice tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Yo estoy emocionado que pueda compartir con mi amigo eh, Hernán, el pastor Hernán y toda esa gente, especialmente porque amo mucho el Perú. El Perú, no sé por qué razón Dios lo quiso así en mi vida. No, yo soy hondureño, pero a veces pareciera que fuese más peruano, porque Dios así lo ha querido. Ha hecho que mi corazón ame tanto el Perú. Por ejemplo, creo que de los países que he visitado y que he viajado muchísimo, ha sido más el Perú, después de Honduras, los países de Centroamérica, especialmente el Perú. Toda la selva que me fascina tanto, obviamente la parte andina, que es todo un espectáculo para, no sé, para ustedes, de repente como son peruanos, ya se acostumbraron, pero subir a esas enormes alturas y ver esos lagos, las montañas, los picos altos llenos de nieve, es todo un espectáculo. Qué país más hermoso, qué privilegio tienen ustedes. Todo el mundo piensa en solamente Machu Picchu. Machu Picchu es una pequeña, diría, un pequeño espacio de todo lo grande y hermoso que es la parte andina en el Perú. Esa ciudad gracias por estar respondiendo, mi hermano, que eso me ayuda. Esa ciudad de Arequipa, la ciudad blanca, qué cosa más hermosa, ¿no? Y siempre que llego ahí no puedo dejar de comer mi rocoto relleno, porque entonces es un pecado no perdonado llegar a Arequipa y no comer su rocoto relleno. En la selva, por ejemplo, todas las bebidas naturales que tienen ustedes. ¡Wow! ¡Qué riquísimo! Eh, las comidas exóticas también. eh, las disfruto muchísimo. Es, es incomparable su nación. Y ese ceviche, ¿verdad? De Chiclayo, obviamente en Lima,
La diversidad de gastronomía que ustedes tienen es riquísima. La vida marítima que tienen es gigantesco. Es un país bendecido, es una nación realmente escogida por Dios para que tuviese esa diversidad y lo hiciera un país único. Deben de sentirse ustedes, los peruanos, muy orgullosos de su nación. Y no digamos su pueblo, su gente tan amable, tan dulce, tan humilde, donde quiera que voy. Por ejemplo, estando en Tarapoto, yo hablo con la gente y qué sencilla, ¿no? Pero muy genuina. Claro, todo el mundo piensa que de repente que vea de aquí de afuera, llega a Lima, que todo Lima es, o que Lima es todo Perú, pero la verdad es que es un país muy inmenso. Y donde quiera que vayamos, la gente tiene un corazón muy genuino. Entonces ustedes, los peruanos, tienen algo bien peculiar, que son dulces, amables, sencillos y muy inteligentes. En la industria han logrado grandes cosas, ¿no? Eh, yo estoy soñando que dentro de los años que vienen, Perú se va a convertir en una potencia mundial, no solamente desde el punto de vista económico, sino también en los descubrimientos, en la salud, en los inventos. Así es de que hay que proclamar esto a la iglesia, porque es en la iglesia donde están los hombres y mujeres sabias. Recuerden lo que pasó con Daniel y sus hermanos y sus amigos, perdón, en Babilonia. Y después de que ellos decidieron mantenerse dentro de los principios de lo que habían aprendido con sus padres, de amar a Dios y no contaminarse con los principios de este, sí, los principios de este mundo. Después de que los examinaron, los hallaron 10 veces más sabios. Así es de que esta es la primera palabra que quiero darle a mis hermanos y amigos, los peruanos. Después de esta cuarentena, si nosotros aprovechamos este tiempo que Él nos ha dado de estar separados de todo el mundo que nos rodeaba y pensar de que si me detenía yo, todo se iba a ir abajo y que sin mí no iba a funcionar nada. Y si esto lo aprovechamos bien, la palabra de Dios dice que nos va a sacar 10 veces más sabios de cómo entramos. La idea de Dios, lo veo así, la idea de Dios es que detuvo el mundo entero. No estoy diciendo que Él ha provocado el virus, porque Dios no mata a nadie. Dios no necesita traer una enfermedad para enseñarle a su pueblo. Él tiene su palabra, Él tiene su Espíritu Santo para enseñarnos y, y no nos enseña y no nos quiere enseñar a través de enfermedades y maldiciones. Él más bien quiere que rompamos esas cosas. Y Jesús lo hizo en la cruz, eh, llevando toda maldición y toda enfermedad y clavándola en la cruz. Entonces Dios lo que está haciendo es sacando provecho de esto para que todos entremos al seno de nuestro hogar y comencemos a tener comunión con lo más importante, que es Él, su presencia, su palabra y nuestras familias. Entonces, si estamos aprovechando verdaderamente este espacio que Dios nos ha dado, no hay duda que su iglesia va a salir más santificada, sensible a su voz, empoderada, llena de fe, con fuerza para reintroducir a Dios en la tierra. Miren lo que está sucediendo. Cuando alguien se arrepiente, cuando alguien busca de Dios,
Dios se alegra. El que me busca, me halla, dice. Al que toca, se le abrirá. Entonces, si Dios nos ha permitido este espacio tan maravilloso de ya meses encerrados, diríamos, con ciertas libertades que tenemos en Él, créanme que lo que va a suceder después de esto es que el mundo va a ver a una iglesia tan poderosa y vamos a comenzar a traer manifestaciones que nunca antes se dieron. Y es así, como yo le llamo, Dios se va a reintroducir a la tierra nuevamente. Piensen ustedes cuánto se hizo con un solo Perú. Como decía el pastor Hernán, en un año que estuvimos ahí intensamente, pero recuerde, pastor, que nosotros llegamos desde 1997 y fuimos construyendo relaciones, amistades, que al final nos juntamos todos como un solo equipo e hicimos que el país escuchara de Dios casi en todo el territorio peruano. Pueden imaginarse que la iglesia está recibiendo allí en el seno de su familia, en su casa, revelaciones frescas, entusiasmo, fuerza, energía, fe. ¿Qué va a suceder cuando esta gente salga? Y salgan con la gloria de Dios. O sea, por ejemplo, hoy en día he visto tantos predicadores por el Facebook, por las redes sociales, que me impresiona, como que somos como hormigas que predica por aquí, predica por allá. Entonces, las redes sociales están saturadas de la palabra de Dios. Pero vamos a salir como leones embravecidos, rugiendo con la presencia de Dios. Y vamos a devorar al enemigo. El denuedo que está cayendo en su iglesia es impresionante. Entonces esperemos que ustedes, amados hermanos y amigos, puedan estar aprovechando el tiempo para tomar de la presencia de Dios, de su palabra, y hacer de este un lugar, un refugio de entrenamiento, de apasionamiento por lo que viene. No olvide, Dios se va a reintroducir a este planeta una vez más a través de usted y a través de mí. Solamente esa frase de reintroducirse es un tema básicamente de horas, pero quiero eh, comunicarles, ese no es mi mensaje hoy, solamente es una pequeña introducción. Hoy sí, vamos a ir al mensaje. El mensaje tiene que ver con la renovación de la mente, el despojamiento de las cosas viejas aprendidas que se oponen o son el obstáculo al frente de una promesa. El pueblo de Dios, el ser humano, no recibe las promesas de Dios muchas veces porque sus argumentos mentales son más fuertes que esa promesa. La forma antigua de pensar antes de Cristo no, no, no nos permite muchas veces ver la promesa, atesorarla, quedarnos con ella y recibirla. La, la gente está siendo controlada, o cada ser humano es controlado por sus propios pensamientos. En Proverbios la Biblia dice, tal piensa el hombre en su corazón, tal es él. Así es de que cada ser humano es el reflejo de sus pensamientos. No proyectamos
otra cosa en nuestras actividades diarias, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de actuar, que no venga de nuestros pensamientos. Ah, ahí está básicamente el trabajo intenso. Cuando venimos a Jesús, cuando venimos a Cristo, eh, es ese tema de la salvación, perdón, se convierte en un instante, en una realidad. Es el momento que hacemos esa decisión de darle a Jesús nuestro corazón. En ese momento, así es, nuestro nombre es escrito en el libro de la vida. Pero el tema de la renovación de la mente es otra cosa. Eso toma trabajo, toma coraje, toma entusiasmo, toma fuerza, toma estudio, toma dedicación. Hay que invertir en uno mismo para poder lograr la renovación de la mente. Y es un proceso. Quisiéramos que fuese instantáneo. Por ejemplo, el proceso de desaprender es más doloroso que el proceso de aprender. En otras palabras, arrancarnos la manera antigua de pensar no es fácil, duele mucho y toma tiempo. Ustedes pueden ver cuando éramos niños, cuando éramos pequeños, con qué facilidad aprendimos lo que aprendimos. Una mente fresca, una mente nueva, pero a medida vamos siendo más adultos, no es que no tengamos la misma capacidad, no es que no tengamos más espacio para aprender, no. Lo que sucede es que hay hábitos mentales que los hemos ido acumulando. Y esos hábitos mentales de aprendizaje, tal vez equivocados, erróneos, nos mandan un mensaje especialmente al adulto diciendo, tú ya no tienes edad para aprender. Y esto se dirá mucho en todas las culturas, pero especialmente en los países que llama el mundo subdesarrollados. Entonces, ahí dentro de esto estamos nosotros los hispanos. Eh, Creer que ya cuando estamos adultos ya no tenemos capacidad de aprender. Eso es cultural, es diabólico y nos limita para seguir recibiendo y aprendiendo. Entonces, esta mañana quiero dejarles este pensamiento antes de continuar. Ya vamos a leer la escritura. El proceso de renovación de la mente es un trabajo intenso y debe de ser individualizado. No podemos crecer porque otro crece. Nos ayuda mucho, nos entusiasma ver que tanta gente alrededor nuestro se está mejorando. Ese es importante. El espacio de aprendizaje como el que el Señor nos ha proveído hoy es importantísimo también, pero es individual. Nadie lo puede hacer por usted. O sea, esto también debe de animarnos, porque imagínense que la responsabilidad de mejorarnos a nosotros mismos estuviese en las manos de alguien, sería hasta peligroso, pero no es así, es individual, es personalizado, es mi propia decisión la que me lleva a mí a seguir aprendiendo. Los científicos están diciendo que la mente nunca pierde su capacidad de aprender. Lo que sucede es que los hábitos de aprendizaje
se han ido acumulando a través de los años y ya cuando somos adultos, por eso con facilidad decimos, yo ya no puedo aprender más. Eso no es cierto. Científicamente comprobado está de que la mente nunca pierde sus capacidades. ¿Sabían ustedes que los pensamientos tienen forma? O sea, cuando yo veo esas fotografías que han sacado los científicos de cómo se ven nuestros pensamientos en el cerebro, pareciera que fueran como árboles finitos, un montón de como las raíces finas de un árbol. Y nos están enseñando hoy los científicos, por ejemplo, que los pensamientos negativos se ven de una manera como más oscuros, insípidos, y los pensamientos positivos se ven como esos árboles frondosos que quieren crecer. Entonces, es importante aprender a controlar nuestros pensamientos. Nosotros, Dios nos ha dado la capacidad, la autoridad, la autonomía de pensar y de pensar como nosotros querramos. Ahí la importancia de filtrar la palabra, de acumular la palabra de Dios para que estos pensamientos puedan surgir después en palabras de fe y no palabras de desánimo o de muerte. Como puedes ver, es un gran reto, es un gran desafío mantenernos renovando la mente. No olviden, si nuestros pensamientos, la forma antigua de pensar es tan fuerte, nunca vamos a recibir la promesa. Y ahora sí vamos, y yo quisiera que si ustedes tienen la palabra de Dios en sus manos, ya sea en una tablet o en una Biblia tradicional como la mía, que vayamos al libro de Éxodo. El libro de Éxodo, espero que todos estén escuchándome, creo que están muy atentos porque en mi aparato no hay ningún ruido. Entonces yo creo que están escuchando todos. Capítulo 13. El libro de Éxodo, capítulo 13. No sé si hay alguien ahí que me pueda dar una señal de que ahí están todos para continuar. Así es, ¿verdad, pastor? Muy bien. Atentos. Muy bien, atentos. Capítulo 13. Vamos a leer del versículo 17 al 22. Dice la palabra de Dios. Tiene un subtítulo ahí, estos versículos. A veces estos subtítulos son buenos, otras veces es como la idea de los que lograron clasificar la Biblia y muchas veces nos desenfocan. Sí, así es. Así es. Nos desenfocan verdaderamente del mensaje de los versículos. Pero dice así, la columna de nube y de fuego. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, oiga bien, luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto, del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará
y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Y partieron de Sucot y acamparon en Etam, en la entrada del desierto. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó delante del pueblo la columna de nube, ni de día ni de noche la columna de fuego. Amados, lo que voy a soltarles a ustedes es bien serio y espero que no los vaya a desanimar, porque ese no es el espíritu de la enseñanza, sino que los anime a empujarse a creer la promesa de Dios. En tiempos como hoy, es bien fácil enfocarse en todo lo negativo y no ver la gran oportunidad que Dios nos ha dado para mejorarnos a nosotros mismos, mejorar nuestra relación con Él, la intimidad con Él y también con nuestra familia. Escúcheme bien. El pueblo de Israel saliendo de Egipto es el ejemplo más duro, el ejemplo claro de cómo alguien con toda su forma antigua de pensar no es capaz o no podrá recibir la promesa de Dios. Ese pueblo había estado esclavizado por 400 años en Egipto. Ellos allí aprendieron muchas cosas que para Dios eran desagradables. Pero lo más terrible es que fueron tan profundamente oprimidos que llegaron a conformarse con el opresor, dejando a un lado lo que hoy diríamos su propia dignidad. Se acostumbraron tanto a la opresión que se acomodaron de tal manera que dejaron de aspirar, de soñar por un mundo, por un futuro, por una vida mejor. Fue tanta la opresión que perdieron su sensibilidad hacia sí mismo y nunca más podían verse prosperados y bendecidos. Usted diría, hermano Rigo, usted está fuera de orden. Ya les voy a explicar. 400 años en esclavitud, haciendo barro, construyendo ladrillos y comiendo lo que les daba el opresor. Y se acomodaron a ese estilo de vida. Por eso Dios endureció el corazón de Faraón, no porque Dios no podía libertar al pueblo y hacer que Faraón desde la primera vez los dejara en libertad. No, Dios quería que a través del procedimiento, ese pequeño proceso de Moisés venirle a hablarle al pueblo y que dejara ir a su pueblo, Dios se manifestaría en su enorme y su grandioso poder para que su pueblo viese lo poderoso que era Dios. Las señales y las manifestaciones de esta gran
grandes aperturas de poder que Dios dio, no eran para Faraón, era para que su pueblo viese cuán grande y poderoso es nuestro Dios. Entonces, ¿recuerdan cuando la vara de Moisés se comió a las serpientes, o que se convirtieron en serpientes, la vara de Moisés, y se comió la de los, diríamos, de los brujos de Faraón? Y así cada una de las plagas que Dios fue demostrando fue para eso, para que el pueblo, su pueblo, el pueblo judío, el gran Israel, pudiese experimentar y ver la gloria de Dios. Pero miren lo que sucede acá. El versículo 17 especialmente. Dios les dijo, ustedes van a la tierra que fluye leche y miel. Es una tierra que yo he preparado para ustedes, única y especial, es su propia tierra. Ya no serán esclavos, van a vivir en su propia tierra. No van a estar hacinados, marginados, manipulados, controlados. Van a ser libres. Bajo mi tutela, ustedes serán poderosos y grandes y van a hacer proezas conmigo. Así les dijo el Señor. Pero mire lo que pasa. Dios promete, Dios tenía un sueño, tenía un plan. Y si ustedes leen el libro de Éxodo, Levítico, van a encontrar el estira y encoge entre Dios y su pueblo, cómo esta gente parecía que eran duros de pensamiento. Versículo 17. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no lo llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca. ¿Sabían ustedes, hermanos, si ustedes pueden ir allí a la internet y buscar la distancia que hay entre Egipto y Jerusalén en Israel? Aproximadamente dicen que hay como unos 22 kilómetros. Esa es la distancia que más o menos ellos tenían que recorrer. En avión de Israel al Cairo, solamente hay como 25 minutos de vuelo. Más tarde el avión en despegar y luego está aterrizando. Es un camino bien corto. Esa era la ruta que Dios lo llevaría, porque como eran tantos y con tantos animales, ellos tenían que hacerlo. Algunos estudiosos dicen que lo pudieron haber hecho en 22 días, 30 días. Bueno, 40 días. Ese era el plan original, el plan de Dios perfecto para un pueblo que amaba tanto. Llevarlo en 40 días, eran 22 kilómetros, como eran tantos, había que ir despacio con niños, animales. Ese fue el sueño original de Dios. Dios tiene un sueño contigo, Dios tiene un sueño conmigo, Dios tiene planes grandes con cada uno de nosotros. Dios está inspirado por lo que Él quiere hacer y lo que Él ha decidido hacer con cada uno de nosotros. Pero ¿están nuestros pensamientos alineados a esos sueños divinos? Esa es otra. Eso solo usted y Dios lo sabe. Versículo 17. Lo voy a leer de nuevo. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no lo llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios,
para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Hermanos, amados, amigos y amigas, Dios supo que su nombre iba a quedar, como decimos los hispanos, en tela de juicio, de vergüenza. Dios no puede ser deshonrado por buenos o malos. Dios está interesado que su nombre prevalezca y sea engrandecido siempre. Cuando Él vio que los pensamientos de esta gente estaban aferrados a los 400 años de esclavitud, que al enfrentar a la primer enemigo iban a retroceder, dijo Dios: de por medio está mi nombre. Los vecinos, Egipto, Faraón, los otros reyes alrededor van a ver que no pude introducir este pueblo. Entonces dijo Dios: eso no puede suceder. Y es ahí donde el Señor les da una oportunidad de vida, pero tuvieron consecuencias. Si ustedes leen todas esas historias de cómo Dios trató con el pueblo camino hacia la tierra prometida, Moisés en un momento cuando básicamente desafiaron a Dios, Moisés tuvo que interceder y decirle: Señor, no los mates a todos de un solo, no los extermines. Y Dios escuchó el clamor de Moisés, pero Dios los llevó por 400 años para que se murieran en el desierto. Duele que se murieran uno a uno. Toda esa gente adulta que entró en esa ruta, en esa jornada, después de este decreto que hizo Dios, porque el nombre de Dios no puede quedar en vano, no puede ser burlado. Está bien, dijo el Señor, los esperaré, que en 40 años, imagínense, Dios extendió el camino que era tan corto, básicamente que eran vueltas y vueltas por ese desierto para que se fueran muriendo, que se murieran en el desierto por su forma antigua de pensar. Pastor Hernán, yo sé que usted de repente puede profundizar más en el tiempo, en los días que viene con su iglesia, porque esto es de hablar bastante, es de estudiarlo y profundizarlo, pero es sumamente impresionante lo que Dios hizo. Recuerden todos que cuando Moisés manda a los 12 espías a ver la tierra, ahí dentro de esos hombres iba 2 grandes hombres, uno de ellos era Josué y Caleb. Josué y Caleb, estos eran discípulos cercanos a Moisés, y especialmente Josué. Y estos son los 2 hombres únicos que quedan de esa generación. De ahí todos los demás murieron en el desierto. Después, Josué tuvo que incircuncidar a todos los que habían nacido nuevos, que tenían básicamente 40 años de edad, algunos de repente un poquito más, otros menos. Y aquí hay 2 grupos de personas ya. Los que tienen una mentalidad de esclavo, que básicamente fracasaron y murieron en el desierto.
por su forma antigua de pensar. Y luego tiene otro grupo de personas que todo se le da. Que aquellos niños que comenzaron a crecer en el desierto decían, tenemos hambre, que venga maná del cielo. Godornices, queremos carne. Entonces, tiene un pueblo, un grupo con una mentalidad de esclavo que creció, se desarrolló en Egipto. Y tiene otro, deme, fulano de tal es responsable para que me dé, necesito, quiero más, no hay agua, golpea la roca, quiero agua. Dos grupos de personas, uno con mentalidad de esclavo y el otro con mentalidad de que todo me lo den. ¿Qué cosa más es grandiosa la que Dios nos enseña a través de esa historia? Yo por eso cuando hay muchos predicadores enseñan de qué maravillosos los milagros y qué linda las cosas grandiosas que hacía Dios en el desierto, me lleno de compasión. Porque no es la idea de Dios de que nosotros vivamos de milagro en milagro. Ese no es el principio del reino de Dios. La idea de Dios es que vivamos bendecidos, teniendo más que suficiente para bendecir a otros. Que no haga falta nada y que estemos tan llenos de su gloria y de su presencia, de su alimento, de todo lo que necesitamos para que podamos bendecir y ser testimonio, porque el nombre de Él está de por medio. Es bien fácil hoy proyectar un Dios tan raquítico, pero no es porque Él lo es así, sino de repente es por nuestra manera de pensar. Así es por esa razón que Jesucristo no confió en las masas. Jesús les dijo muchas veces, ustedes me buscan y andan atrás de mí por lo que yo les doy, por la comida, pero no les interesan mis principios. Él sabía que para cambiar el mundo no se necesitaban multitudes, sino discípulos. Un discípulo está renovando su mente continuamente. Está siempre buscando cómo mejorarse a sí mismo. Un discípulo está siguiendo los principios de su discipulador, en este caso, de su pastor. Aquellos que tienen un pastor es una bendición, tienen un líder al frente. Espero que ustedes, los que están cerca del pastor Hernán, puedan estar absorbiendo y tomando de la palabra que Dios delibera a través de él y siguiendo esos pasos, porque eso nos asegura que vamos por la ruta correcta. Así es de que Jesucristo, conociendo que la dificultad del ser humano está en la mente, no tomó las multitudes para discipularlos, tomó incluso ni a los religiosos de la época. Él tomó a 12 hombres que eran empresarios de aquel momento. Gente que no estaba saturada con la religión. Y si usted es uno de esos, pues alégrese, porque el Señor está listo para hacer cosas grandes si usted le cree y piensa como Él piensa. Él tomó a pescadores. Usted sabe que el negocio, la empresa de pescar era uno de los negocios más importantes de ese tiempo. Y es así como Él agarra a esos hombres y a la multitud
que no querían los principios del reino, que solo buscaban los milagros, las maravillas de Dios, la comida, los peces, les hablaba en parábolas. Pero a sus discípulos no les aclaraba la parábola. Esto es lo que Dios está haciendo y esto es lo que Dios está intentando hacer a través de su Espíritu Santo y su palabra en este tiempo, ahí en lo más profundo de nuestro hogar. Arrancar todos los pensamientos antiguos y decir, esta es la promesa. Yo he prometido que tú y tu casa serás salvos. Nosotros tenemos que atesorarla, tenemos que agarrarnos de ella. Tú y tu familia son sanos, has sido sanado por las llagas del Cordero. Oh, es cierto, el médico dio un reporte. Él está hablando de una realidad relativa, porque cuando entra la fe, remueve esa verdad relativa y permanece lo que él ha dicho, que somos gente sanada. Ese espíritu de pobreza es un espíritu, no es otra cosa más. Y nos busca y nos asedia para mantenernos en esa condición pobre, porque de esa manera no solamente vamos a lastimarnos a nosotros mismos, sino que también a nuestros hijos, a todos los que están alrededor de nosotros, cuando Dios quiere que seamos prosperados y bendecidos. Dios quiere que pensemos tan brillante, que soñemos con inventar inventos nuevos. No tienen que salir de las tinieblas, tienen que salir del seno de la iglesia a través de los hijos de Dios que están siendo continuamente entrenados y discipulados por su palabra. Así es de que, amados hermanos, Jesucristo supo, él sabía muy bien que los milagros no eran suficientes. Sin embargo, los hizo. Yo por eso me pregunto, ¿dónde está el libro de Lázaro, que fue resucitado y no escribió nada ese hombre? Cuando llegue al cielo, le voy a preguntar a Lázaro, ¿y qué pasó que no tuviste el coraje y la pasión de escribir algo de semejante milagro que Dios hizo? Resucitarte después de 4 días de muerto. Los milagros no cambian a las gentes, mis hermanos. Hoy lo reciben y mañana se olvidan. Pero la palabra de Dios, tomarla diariamente, esta nos renueva y nos arranca nuestra manera antigua de pensar y nos hace mejores y nos da la fe y la sustancia suficiente para creer la promesa. Tú y tu casa serán salvos. Serás un hombre prosperado y bendecido. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Nadie te podrá hacer frente. Estás sano. Has sido sanado por las llagas del Cordero. Tienes la mente de Jesús. Estás sentado en los lugares celestiales gobernando juntamente con Cristo. Eso dice la palabra. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Hay promesas grandiosas. Voy a bendecirte hasta 1000 generaciones. Impresionante porque las maldiciones llegan hasta 3 generaciones. Pero la bendición de Jehová hasta 1000 generaciones. Somos un pueblo bendecido. Somos un pueblo lleno de promesas. Nuestro futuro es grandioso, glorioso, brillante, e inmensamente bendecido. Esas son las promesas de Dios para nosotros. Tenemos que creerlas, tenemos que actuarlas y vivirlas en ello. Que Dios les bendiga, que Dios les siga abriendo puertas y recuerden, después de esta cuarentena vamos a salir 10 veces más o mejores que como entramos.
Gracias, Pastor Hernán. Le amo mucho. Pastor, no. Tremendo lo que hemos oído, es una cosa que enseñamos constantemente. Gracias por ratificarlo. Gracias por... no me está oyendo. Ok. Pastor Ahora Rigo, sí. muchas gracias. Estoy muy honrado. Realmente de lo que has estado enseñando es como repotenciarnos nosotros que seguimos esa línea de la bendición, de Amén. la transformación del nuevo hombre en Cristo, de que somos conquistadores. Gracias. Amén. Nos has Les bendigo. redoblado hoy en la fuerza. Gracias. Y también comprométenos para estar en Los Ángeles el próximo año. Sí, a todos ustedes que han hecho que el Perú se ponga de rodillas en una semana, quiero invitarlos para que en julio del próximo año, tienen un año entero, un poquito más, un año con un mes, para que puedan prepararse y venir con nosotros y también hagamos temblar aquí a los Estados Unidos a través de Los Ángeles, California. Todos están invitados, trabajen ya con sus visas, vayan a buscar su pasaporte. No, oh, qué bendición. No me vengan a decir, no me vengan a decir de que van a venir y no tienen su pasaporte. Los amo mucho, los bendigo y los veo en Los Ángeles. Gracias, Pastor Rigo. Te bendigo. Nos hablamos. Gracias. Bendiciones. Amén. Gracias. Bendiciones.